¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues muy buenos días. Aquí seguimos hablando sobre todas estas dudas que nos hicieron acerca de la profecía, y hoy quiero hablarles de un tema que ya les había platicado en alguna ocasión, pero creo que tiene mucha importancia que hablemos de esto. Habíamos hablado en los días pasados de que la profecía es una buena noticia que viene de parte de Dios directamente, que no tiene que ver directamente con nuestras vidas, sino que tiene que ver con cómo encajamos nosotros en el reino de Dios y en la voluntad perfecta de Dios, que la voluntad de Dios tiene tres elementos: que es buena, que es agradable y que es perfecta, que no existen profecías de las que asustan y de las que amedrentan, sino de las que traen siempre una buena noticia y un aliento, que esta profecía siempre viene sustentada y soportada en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Pero el día de hoy le voy a hablar de los tres elementos que debemos de considerar para identificar una profecía, que pudiéramos a lo mejor confundirnos. Y estos son tres elementos bien importantes. El primero es que una profecía nos tiene que edificar, nos tiene que redarguir y nos tiene que exhortar. Y esto viene en cualquier manera que Dios se quiera comunicar con nosotros, por medio de una prédica, por medio de un consejo, por medio de alguien. Siempre tiene que tener estos tres elementos, y vamos a profundizar un poquito. Quiere decir, Dios habla de que Él siempre va a hacer cosas nuevas a nosotros. Cuando una profecía viene, esa profecía nos tiene que edificar, tiene que hacernos crecer, tiene que aumentar nuestro acervo espiritual, tiene que hacernos entender cosas que no entendíamos, y tiene que llevarnos a un propósito hacia el cual tenemos que crecer. Nos tiene que ampliar la visión de lo que está pasando. Entonces, esto es súper importante, porque hay veces que estamos buscando muchas veces estamos buscando una profecía que nos permita quedarnos en el mediocre plano en donde estamos, en donde ya no batallemos, en donde ya no nos tengamos que esforzar. Déjenme le digo una cosa, mis amados, eso no va a suceder. Una profecía que viene de parte de Dios nos edifica, nos hace crecer nuestro acervo, nos orienta y nos da visión de lo que va a pasar. ¿Tiene sentido? Espero que lo tenga. Segundo punto, dice que nos tiene que redarguir. Quiere decir, redarguir es una de esas palabras que pocas personas dominan, pero redarguir es como si nos paráramos frente al espejo, pero en el espejo no estuviéramos nosotros, sino en el espejo estuviera la persona que Dios ve. Entonces, cuando nos redarguye una profecía, nos hace ver como Dios nos ve y nos da una visión de cómo llegar a esa persona en el espejo. Por tanto, muchas veces es cuando nosotros entendemos que una palabra y una verdad bíblica se hacen realidad en nuestra vida diaria. Quiere decir, de repente podemos entender lo profundo de la dimensión de una palabra y de una verdad de parte de Dios. Una profecía nos tiene que redarguir, nos tiene que abrir los horizontes, porque muchas veces nos dan unas profecías que de repente dijéramos, híjole, ¿no? No, al contrario, acuérdense que la profecía es la voz de Dios, y Dios nunca habla, Dios nunca habla en señales. Dios hablaba en parábolas, perdón, ya le estoy cambiando la acentuación, en parábolas, y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y sabe por qué lo dice esto? Porque dice, si tú quieres oír un mensaje de Dios con oídos del mundo, nunca lo vas a entender. Si tú quieres escuchar un mensaje de Dios con los oídos del Espíritu Santo, entonces va a ser lo más fácil y lo más sencillo del mundo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso siempre, porque si la palabra no nos edifica y si la palabra no nos redarguye, entonces podemos asegurar que no es una profecía. Y tercer punto, y muy muy importante, nos debe de exhortar. ¿Qué quiere decir? Nos debe de animar a una acción. Siempre que Dios hable, y usted nomás agarre su Biblia, cada vez que Dios hablaba, daba una instrucción de movimiento, porque el fundamento del cumplimiento de cualquier promesa de Dios tiene que ver con la acción. Piensa esto, mucha gente cree que la Biblia es un libro aburrido que nos prohíbe hacer cosas. ¿Sabe qué? La Biblia es un libro lleno de instrucciones lleno de instrucciones de cosas que tenemos que hacer, lleno de cambios de actitud. Es un libro dinámico, por eso dice la Biblia de sí misma que ella es viva y es eficaz, porque nos anima al movimiento. Aun cuando la Biblia nos dice que estemos quietos,
nos habla quietos, pero no estáticos. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Entonces, recapitulando para terminar el video de hoy, la profecía tiene 3 elementos. Nos debe de edificar, nos debe de redarguir y nos debe de exhortar. Ahí entendemos y tenemos certeza que lo que Dios nos está hablando tiene una validez eterna, una implicación inmediata, y está en nosotros desatarla para que se haga real en el momento que nosotros decidamos adoptarla en nuestro corazón y llevarla a acción en nuestra vida. Nos vemos mañana. Hasta pronto.